Tenemos que ir perfilando a cada uno de los generales y así abrimos el panel, ¿no? ¿Por qué Mendoza se convierte en el general director de Carabineros? También lo averiguamos a continuación. Su nombre, César Mendoza Durán. Los generales de la Junta en Cultura Verdadera. Soldados de Chile, comandantes en jefes titulares, el almirante Merino que se ha autodesignado. Va a ser el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también será nominado director general de Carabineros. De esta forma se refirió el expresidente de Chile, Salvador Allende, sobre el general César Mendoza en su último discurso. Pero, ¿quién fue César Leonidas Mendoza Durán? ¿Qué conocemos de este miembro de la Junta Militar? Nació el 11 de septiembre de 1918 en la ciudad de Santiago. Fue hijo de Atilio Mendoza Valdebenito, profesor de ciencias, y Amelia Durán, concertista en piano. Fue el menor de un total de 11 hermanos y su infancia y parte de su juventud la vivió en La Cisterna, comuna de la cual su padre fue el primer alcalde. Desde niño demuestra gran afición por la equitación, deporte que le depara grandes satisfacciones y le da la oportunidad de poner en alto el nombre de Chile. En 1952 integra el equipo ecuestre de nuestro país en la Olimpiada Mundial de Helsinki, Finlandia, ganando medalla de plata en la disciplina de salto por equipos. Sus estudios primarios los realizó en el Instituto Nacional para luego de hacer el servicio militar ingresar a la Escuela de Carabineros en 1940. Es que tenía una muy baja preparación intelectual. Al revés, por ejemplo, de Merino y el propio Pinochet, que Pinochet fue profesor de la Academia de Guerra, que no era poca cosa, por lo menos en ese momento. Pero sí, Mendoza era de una carrera muy modesta, de una preparación intelectual, al revés, por ejemplo, de Almirante Merino. El Almirante Merino vivió en Francia, estudió en Francia y en Inglaterra. Hijo de marinos, nieto de marinos. Entonces tiene una cultura mucho más, si se quiere, más refinada, Merino, respecto a Mendoza, por ejemplo. Ahora, considerando que Mendoza en este sentido era una figura no de primera línea, de hecho él era director de la sección de bienestar de Carabineros, entiendo, hacia la fecha. Y ahí lo que se produce es un golpe dentro de la institución. Ahí sale José María Sepúlveda, que era el director general de Carabineros en ese tiempo, que, como comentábamos anteriormente, está en la moneda al momento del golpe, y de hecho parte importante de la plana mayor de Carabineros había hecho manifiesta su vocación constitucional, o sea, ellos estaban a favor de una intervención armada. Durante sus 45 años de carrera policial desempeñó labores de subdirector y jefe de estudios del Instituto Superior de Carabineros y prefecto de Concepción, Valparaíso y Santiago. Obtuvo diversos títulos como el de maestro de equitación y fue profesor de la Cátedra de Sociología Policial. En 1973 fue designado director de Bienestar, cargo que ocupó hasta el golpe militar del 11 de septiembre de dicho año, día en que el general José María Sepúlveda, director de Carabineros hasta esa fecha, fue relevado de sus funciones. Mendoza se inscribió en la historia de Chile al ser el primer carabinero en integrar un gobierno. Pero, ¿cuál era su rol dentro de la Junta Militar de Gobierno? César Mendoza es uno de los personajes quizás más grises o de un protagonismo más oscuro. De hecho, ahí se refleja no solamente el desprecio histórico de las ramas más tradicionales de las Fuerzas Armadas por Carabineros, sino también la personalidad de Mendoza le juega en contra dentro de los equilibrios de poder de la Junta. O sea, bien conocido que era tildado dentro como Mendocita. En 1985 se produjo la muerte de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Natino, profesionales comunistas degollados por funcionarios de Carabineros, hecho que puso en jaque la permanencia del general Mendoza en el gobierno y al mando de la institución uniformada. Por ejemplo, hay carabineros involucrados en acontecimientos como las muertes de Paine, ¿cierto?, de campesinos en Paine, también en la zona del conflicto mapuche, pero finalmente el caso de Gollado, que es más tardío, yo estoy hablando solamente de la primera etapa. Inicialmente se habló, como siempre, de ajustes de cuestas internos, pero pronto quedó al descubierto de que está involucrada la DICOMCAT
Carabineros, la Dirección de Comunicaciones, y ahí ya la posición de Mendoza se hace insostenible. Y eso revela también en qué medida era una figura que más allá del apoyo que tenía, porque había un documento donde ellos se habían jurado, habían comprometido el apoyo interno y no dejarse caer, bueno, pero eso lo vuelve insostenible y termina saliendo de manera abrupta. Tras acogerse a retiro en 1987, fue uno de los fundadores de la Universidad de Las Condes. En 1996, César Mendoza permaneció 93 días internado en el Hospital de Carabineros, afectado por un cáncer al páncreas, lo que le provocó la muerte 2 días después de cumplir 78 años.